También hay cortes coronales, ¿no? O reconstrucciones coronales, o sea, una incidencia frontal. Hay también los cortes sagitales o laterales, ¿no? En este caso estamos hablando específicamente del cerebro, ¿no? Vamos a ver diremos, algunos hallazgos que podemos encontrar en algunos casos en forma normal. Por ejemplo, hay algunas calcificaciones fisiológicas que tenemos que considerar, pero que nos pueden confundir. Por ejemplo, la calcificación de la línea media. Esta es una radiografía del cráneo, ¿no? Frontal. Y acá en la línea media estamos viendo una calcificación bastante gruesa que corresponde pues a la calcificación de la línea media. En esta tomografía corte axial, ¿no? Corte axial, ventana fisiológica de la línea media. Cuando estudiemos cerebro o cráneo, siempre vamos a estudiar con ventanas. En este caso, una ventana parenquimal. Y cuando queremos ver un hueso, vamos a hablar de ventana ósea, como vamos a ver posteriormente. Acá algunas clasificaciones, por ejemplo, esta es la clasificación de la hipófisis, esto de los plexos coroideos, y estas calificaciones también son normales. Son clasificaciones fisiológicas que muchas veces pueden confundir y hacernos pensar que son patológicos, ¿no? Sin embargo, son calcificaciones fisiológicas que en unos pacientes se presentan, no en todos, lógicamente, solo en algunos pacientes. Vamos a ir viendo ya algunas patologías, por ejemplo, la hipertensión endocraniana, ¿no? Los signos radiológicos. ¿Qué cosa es la hipertensión intracraneal? Es la elevación sostenida de la presión intracraneal por encima de sus valores normales, que es de 0 a 15 milímetros de mercurio, originada por la pérdida de los mecanismos compensatorios o ruptura del equilibrio existente entre el cráneo y su contenido. ¿Cuáles son los signos, no? ¿Cuáles son los signos en una radiografía de cráneo? Los signos radiográficos, ¿no? Depresión del tubérculo celular, aumento de amplitud de la entrada, o sea, de la silla turca, osteoporosis del dorso, osteoporosis del piso, adelgazamiento de la clinoides anterior. Acá, ejemplo, acá tenemos una radiografía de cráneo en incidencia lateral. Acá tenemos la radiografía de cráneo en incidencia lateral, pero magnificado. Entonces estamos viendo la silla turca. Miren, esta es la silla turca. Dale, está la silla turca. Tenemos que considerar que la amplitud de la silla turca en hipertensión intracraneal está incrementada. Acá también, ¿no? La silla turca, el diámetro, el volumen de la silla turca puede estar incrementado. El dorso de la silla turca está medio irregular. Hay acentuación de las impresiones digitiformes. Impresiones digitiformes son una especie de huellas que se producen en la tabla interna del cráneo, ¿no? Y se acentúa más cuando hay hipertensión intracraneal, acentuada, está elevada. También vamos a ver que el diploide, el espacio de la bóveda de cráneo, el espacio medio de la bóveda de cráneo va a estar disminuido por la presión misma del hueso, de la tabla interna, ¿no? Sistema ventricular. Otra patología, no patología, otro componente
atómico de la silla túrgica, perdón, es el sistema ventricular. El sistema ventricular es por donde circula en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esta es una reconstrucción en 3D, un dibujo en 3D, ¿no? Para decir, pues, que acá están las astas frontales, pues, sí, pero en una incidencia lateral. Hidrocefalia. ¿Qué significa hidrocefalia? Hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro, aumentando el tamaño de los ventrículos y ejerciendo presión sobre el cerebro. Por ejemplo, tenemos acá un niño, ¿no? Con hidrocefalia, en el que estamos viendo marcado incremento del volumen craneal. Mira, este volumen craneal está incrementado. ¿Por qué sucede eso? Porque en las cavidades ventriculares se ha acumulado líquido más de lo normal, entiendo. Y cuando hacemos las radiografías, ¿no? En frontal y lateral, vamos a ver todos los signos que acabamos de decir. No puede haber acentuación de las impresiones digitiformes, ampliación de las suturas, ¿no? Disminución del espacio del diploe, ¿no? Todos estos, y también puede haber ampliación del diámetro de la silla turca. Todos estos signos de la hidrocefalia. Ejemplo, ¿no? Miren acá, es una tomografía, reconstrucción, diremos coronal, ¿no? Axial, perdón, esto es axial y esto es sagital. En esta imagen axial de del cerebro tomográfico estamos viendo, miren, este es el cuerno frontal. Este es el cuerno frontal que, como ustedes están viendo, está muy dilatado. Acá este es el área del tercer ventrículo, también de igual manera está dilatado. Y este es el ástaro. Los surcos de la convexidad están disminuidos, están aplastados. Como construcción lateral o sagital, estamos viendo que la, el sistema ventricular está dilatado por presencia de líquido, líquido cefalorraquídeo, está incrementado. Esto ya vimos, esto también, ¿no? La imagen, cuernos frontales, cuernos occipitales. Este es el tercer ventrículo y los cuernos occipitales. Este cuerno frontal, frontal, occipital, occipital, tercer ventrículo. Hallazgos de la imagen. Este es un resumen de lo que les acabo de decir, ¿no? Hidrocefalia. Esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal sin contraste, en el que estamos, son cortes un poquito superiores, en el que estamos viendo gran dilatación, miren, ventricular. Acá también. Esta es una tomografía cortexial, ventana parenquimal. Estamos viendo dilatación, dilatación, miren, esto es dilatación de los cuernos, de las astas frontales, también del tercer ventrículo y de las astas occipitales. Este es el cerebro, ¿no? Miren, ya va disminuyendo ya los surcos de la convexidad, va disminuyendo los diámetros de los surcos de la convexidad a consecuencia de que estos ventrículos están ensanchándose por la hidrocefalia. Acá también otra imagen parecida, pero en el que estamos viendo el abombamiento, el incremento de grosor del tercer ventrículo a consecuencia de la hidrocefalia. Algunos hallazgos, no en la hidrocefalia.
Podemos hablar de hidrocefalia no comunicante, o sea, obstructiva, cuando se obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. Podemos ver también hidrocefalia comunicante, o sea, no obstructiva, ocurre cuando la absorción de líquido cefalorraquídeo es inadecuada. Comunicante es cuando no hay una buena absorción de líquido cefalorraquídeo y no comunicante es cuando hay una obstrucción en el trayecto del líquido cefalorraquídeo. También hay otro término que debemos considerar que es la hidrocefalia normotensiva, que es el incremento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro con un aumento pequeño o nulo de la presión del dentro del cráneo, frecuente en mayores de 60 años. Hidrocefalia, llamada también hidrocefalia obstructiva, no comunicante o hidrocefalia obstructiva, ocurre cuando el flujo de líquido cefalorraquídeo se ve bloqueado en los conductos ventriculares. Una de las causas más comunes de hidrocefalia es la estenosis acueductal, la causa más frecuente es la hidrocefalia congénita, ¿no? Otra causa es la malformación de Arnold-Chiari, asociada o heredada con rasgos ligados al cromosoma X, pero también puede estar causada por tumores localizados en el tronco del encéfalo, cerebelo, región perineal, hemorragias, entre otros. ¿Qué cosa es el índice de Evans? El índice de Evans es diremos, es una fórmula para saber si hay hidrocefalia o no. A veces dudamos, ¿no?, de que si hay o no hidrocefalia, mirándole en la tomografía. Entonces, aplicamos el índice de Evans. Bueno, esta es una tomografía corteaxial, ventana parenquimal, en su, en su diámetro, en su máximo diámetro mayor, biparietal. Esta es la misma imagen, pero un poquito más abajo, en el que se ve el tercer ventrículo. Entonces, acá. Y también, en esta misma imagen, se mide los diámetros más largos de los bordes de las astas frontales. Entonces, la división de estas dos imágenes, de estos dos diámetros, debe salir menos de 0,3, diríamos milímetros. Si sale más, ya de este borde externo hasta el borde externo del lóbulo parietal, trazamos una línea de este borde más alejado y de las astas frontales y debe salir menos de 3. Si sale 0,3 o más, es hidrocefalia. Acá también otros ejemplos, ¿no? Miren, diámetro más amplio, biparietal, diámetro más amplio de los bordes de las astas frontales. Se divide esto con esto, debe salir menos de 0,3. Si sale más de 0,3 es hidrocefalia. Igual acá, diámetro debe salir 0,3, menos de 0,3. En este tiempo, el tratamiento de la hidrocefalia se hace en forma más práctica, diremos. Con guía fluoroscópica se coloca un catéter, ¿no? Haciendo un agujero acá en el hueso parieto-occipital, ¿no? Se hace un agujero y se dirige un catéter, ¿no? Que va dirigido, pues, generalmente, en este caso, al asta occipital, pero puede llegar al tercer ventrículo. Y va a permitir este catéter que por ahí desagüe a la cavidad peritoneal
el líquido excesivo que hay intracerebral. Angiografía cerebral. Hay otro examen que sirve para estudiar el cerebro, que se llama la angiografía cerebral. Consiste en estudiar los vasos sanguíneos. Angiografía cerebral. Se usa la técnica de Selinger, es la técnica en la que se aplica, se cateteriza la arteria femoral derecho-izquierda, se aplica un catéter, se dirige el catéter hasta la carótida y ahí se inyecta contraste radiopaco, hidrosoluble. Entonces vamos a ver estas imágenes, miren. Esta imagen en primer lugar es es una angiografía, una imagen de angiografía con sustracción digital. Es decir, este examen, ¿no? Angiográfico tiene la particularidad de que el equipo sustraiga los componentes adyacentes, por ejemplo, huesos, estructuras blandas, etc. Solamente muestren los vasos. Eso se llama sustracción digital. Entonces estamos viendo acá, ¿no? Esta es una radiografía cerebral frontal. Estamos viendo el contraste que se ha aplicado en la carótida, este es el sifón carotidio, ¿no? Esta es la arteria cerebral anterior y cerebral medio. En el trayecto de la arteria cerebral antes es un saco aneurismático, es un saco aneurismático. En esta otra incidencia que es lateral de esta misma imagen, pero lateral debe ser de otro paciente, estamos viendo acá, miren, la, la carótida, la arteria cerebral eh, anterior y media sin ninguna alteración. No hay imágenes por adición ni tampoco imágenes por sustracción. Con fines quirúrgicos, los neurocirujanos hacen una clasificación de estas arterias, ¿no? M2, A2, A1, M1, M2, etc., ¿no? Acá también tenemos otra patología. Miren acá. Esta es una arteriografía o angiografía cerebral, ¿no? En incidencia sagital, o sea, lateral. Se ha aplicado contraste a la carótida y este contraste avanza por este sifón carotidio. Y vean ustedes este encharcamiento de contraste. El contraste radiopaco está encharcado. Hay un emboliado, diremos. Esto corresponde a una malformación arteriovenosa. ¿Qué significa malformación arteriovenosa? Como ustedes saben, la sangre arterial que llega al cerebro pinta las ramas arteriales, luego se diluye formando la fase parenquimal y luego aparece la fase venosa, o sea, son tres fases vasculares. En cambio, en la malformación arteriovenosa, la la vasculatura arterial se une inmediatamente con la vasculatura venosa, o sea, no hace la fase parenquimal. Entonces vamos a ver por eso áreas de arteria y áreas de venas, ¿no? A eso se llama malformación arteriovenosa. Acá también, este es un cerebro, reconstrucción sagital, frontal. Y estamos viendo acá, miren, en la proyección vemos este encharcamiento de contraste, que corresponde mal- a una malformación arteriovenosa. Lo mismo acá, miren, en esta arteriografía
con sustracción digital del cerebro, estamos viendo este encharcamiento. Miren, acá estamos en una fase arterial e inmediatamente la fase venosa, ¿no? Que es propio de que es propio de de los MAB, ¿no? Acá tenemos otra imagen, también una angiografía cerebral. Esta es la carótida, sifón carotídeo, cerebral media, y vemos esta imagen, sacular que crece desde el lumen hacia afuera, y esto corresponde a un aneurisma. De la patología más frecuente en el cerebro vamos a ver la malformación arteriovenosa y el aneurisma. Acá estamos viendo una angiografía en reconstrucción en 3D con filtro de color, en el que estamos viendo estas pendiente de la arteria cerebral media, que corresponde a un aneurisma. En la resonancia también podemos ver, ¿no? Estas imágenes son de resonancia magnética en el que estamos viendo la vasculatura angiográfica cerebral. Vamos a ir viendo otras patologías, enfermedad vascular cerebral, isquemia e infarto. Sí, voy a retirarme un ratito.